Pues vamos a iniciar ya esta entrevista con el ingeniero químico Jorge Asís Zaguaya, que pues es un ingeniero químico que trabajó pues una buena parte de su vida en la cuestión de Pemex. Tiene un currículum. Él es ingeniero químico de la generación 5963 de la UNAM. Trabajó todavía en la refinería de Azcapotzalco, que yo creo que ya muchos no se acuerdan, pero la cerraron a principios de los años 90. Pero fue, creo, la primera refinería que hubo en México y que hace 30 años, con la contaminación del aire de la Ciudad de México, Camacho Solís prometió cerrarla. Él trabajó en las oficinas centrales de la Gerencia de Refinación, en coordinación, estudios técnicos, comercio exterior, planeación a nivel corporativo. Entonces hizo una serie de evaluaciones, estudios y programas para tomar decisiones en cuanto a inversiones en diferentes escenarios económicos. Elaboró modelos para predecir la producción, refinación, optimizar inversiones de equipos en mediano y largo plazo. En el área de petroquímica, elaboró planes y programas para la modernización, contactó posibles socios con tecnología en especialidades químicas. Trabajó también en el lado de Pemex Refinación como asesor técnico del director general para nuevas tecnologías, para mejorar la calidad de los combustibles y el medio ambiente. También participó como representante de Pemex en la empresa Tetraetilo de Plomo, fabricante de tetraetilo de plomo, en su liquidación. O sea, hubo que cerrar esta fábrica porque el tetraetilo estaba contaminando mucho a los niños de la Ciudad de México y de otras ciudades. Y en la selección y control del programa de desmantelamiento de la planta de Pajaritos, Veracruz, descontaminación y remediación de suelo. Fue asesor del director general de Pemex para asuntos técnicos y de protección ambiental. Realizó diversos tipos de estudios para adecuar la calidad de productos a normas internacionales y representar a Pemex Refinación ante organizaciones técnicas y profesionales. Esto es parte de pues, todo el enorme trabajo de muchos años, de varias décadas, del ingeniero Jorge Asís, trabajando en altos niveles de la administración de Pemex. A título personal participa en la Comisión de Cooperación Ambiental para el Tratado de Libre Comercio como consultor independiente. También es socio de una empresa consultora especializada en estudios y planeación de proyectos de transporte y distribución de gas natural ante la Comisión Reguladora de Energía. Esto es más o menos la idea de la semblanza de Jorge. Jorge, pues qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Miguel. Agradezco mucho tu invitación y la del colectivo Cambiemos el Sistema, no el Clima. Y pues espero que esta entrevista, estas preguntas que me hagan, sirvan de utilidad para darles una visión al grupo de ustedes de qué se puede hacer, qué se puede esperar de petróleos mexicanos, de la industria petrolera en México, y no sé si por extrapolación a la industria mundial del petróleo. Pues sí, tu experiencia es enorme, sobre todo en el aspecto técnico, claro, pues como ingeniero químico has profundizado, dado pues un gran aporte en el lado técnico, ¿no? Y es muy relevante, en ese se ve un trabajo de tantos años, ¿no? Yo creo, Jorge, si te parece bien, podríamos platicar un poco sobre, pues un poco de historia, ¿no? De tu experiencia. Que dentro de las décadas que trabajaste en Pemex, seguramente encontraste cosas que te parecieron luminosas, muy buenas,
muy valiosas de Pemex para México y seguramente, como todos tenemos muchas críticas que hacerle a Pemex desde todas las décadas pasadas. Yo recuerdo que cualquier ciudad petrolera como Poza Rica o como Salamanca o Coatzacoalcos, pues eran ciudades terribles, tremendamente contaminadas y tremendamente, bueno, chorreaba petróleo por todos lados y le daba a uno tristeza ver pues la parte selvática de México estar inundada de petróleo, ¿no? En muchas partes. Pero bueno, pues, ¿qué nos podrías decir, Jorge, sobre esos aspectos que te parecen, diría yo, gloriosos de Pemex? ¿Cuáles son? Este, creo yo, Miguel, estimados compañeros que nos escuchan, que más que los últimos 20, 40 años, habría que irse un poco, permítanme ir rápido, un poco atrás, desde el descubrimiento del petróleo en México, que fue a principios del siglo pasado. El primer pozo petrolero en México se descubrió en la Huasteca, el año 1904, si mal no recuerdo. Bajo la dirección de un geólogo de Chihuahua, el ingeniero Ezequiel Ordóñez, muy brillante. Se habían perforado muchos pozos de empresas extranjeras. Había emanaciones de petróleo en la zona huasteca, en Papantla, pero querían perforar y no encontraban nada, perforaron muchos pozos y no hallaban nada, hasta que en un lugar que les indicó el ingeniero Ezequiel Ordóñez, perforaron y brotó un pozo enorme. Los que estaban perforando no esperaban eso y se les incendió el pozo. Estuvo más de 2 meses quemado. No pudieron controlarlo hasta que se agotó el petróleo. Entonces se dieron cuenta de que había gran riqueza de petróleo en México. Comenzaron a perforar más pozos y descubrieron grandes yacimientos, grandes pozos, grandes campos como el de Ébano, después Pozo Cerro Azul, yacimientos Cerro Azul. Hubo un pozo 252 que le llamaron, que llegó a producir 252,000 barriles por día. Duró su producción hasta hace unos 10 años, todavía producía ese pozo. Produjo casi un siglo. México, hasta el año 2010, 2011, hasta el año 2021, fue el segundo productor de petróleo en el mundo después de Estados Unidos. Llegó a producir en ese año de 1921, 1 millón de barriles. Después decayó la producción, vino la expropiación petrolera, vinieron problemas entre el gobierno mexicano y las compañías petroleras, se negaban a pagar impuestos. Surgieron otros países productores, descubrieron petróleo en Texas en los años 30, en Venezuela un poco antes. Se fueron allí esas empresas petroleras y para presionar al gobierno de México trataron de bajaron su producción en México para que se diera y aumentaron su producción en Texas, en Venezuela. Finalmente vino la expropiación petrolera en 1938. La industria petrolera estaba un poco abandonada ya, la producción había bajado, había muchas refinerías pequeñas, había como 100 refinerías, pero de esas integradas, con productos más o menos de la calidad de la época, eran 8. Se expropió, vino un bloqueo a la venta de petróleo mexicano, a la venta de maquinaria, de refacciones, decayó la industria petrolera, los ingenieros mexicanos petroleros, químicos,
mecánicos, tomaron las riendas de la industria y la fueron levantando más o menos. Hubo problemas con el sindicato, porque el sindicato quería controlar la empresa, quería dirigirla. Según ellos habían, por la presión de ellos, por la lucha de ellos, se había privatizado, se había nacionalizado el petróleo y ellos querían dirigir, ellos querían ser los directores de la empresa, a lo cual no accedió Lázaro Cárdenas. Hubo problemas con el director en aquel entonces, que fue bueno, se me olvidó el nombre, sí, Jesús Silva Herzog, el abuelo del actual. La industria fue resurgiendo poco a poco. Ya en la época de Miguel Alemán hubo un buen director, que muchos lo tachan de malo, parece que fue bueno, trató de modernizarla. El ingeniero Bermúdez modernizó, había instalaciones muy viejas, muy malas, tanques obsoletos, siguieron trabajando con las instalaciones que se habían heredado de las empresas extranjeras. Pero tuvo el ingenio, tuvo la osadía, la visión más bien, de actualizar Pemex, de modernizarlo. Se rodeó un buen equipo técnico, comenzaron a perforar más pozos, a capacitar el personal mexicano, exploraron más. Se había descubierto Poza Rica, los campos de Poza Rica, la faja de oro, Poza Rica, pero no se había explotado plenamente. Con él se explotó más racionalmente la cuenca de Poza Rica. Se descubrió gas natural en la zona norte del país, el norte de Tamaulipas, en Reynosa, en el sur, en Tabasco. En fin, modernizó las refinerías, se construyó la primera refinería después de la expropiación, totalmente nueva, la de Salamanca, que unas instalaciones muy, muy buenas, muy eficientes para su tiempo. Se amplió la refinería de Escaposalco, se sustituyeron plantas viejas. El ingeniero Antonio Bermúdez tuvo 2 sexenios en el gobierno, días con Miguel Alemán y Ruiz Cortines. Los sustituyeron un ingeniero agrónomo, por cierto, Pascual Gutiérrez Roldán, que era una persona muy elegante, muy culto, muy bien vestido, gastaba mucho, pero la producción de petróleo y gas se fue para abajo. Cuando entregó la administración de Pemex en el año 1963, 64, la producción estaba totalmente estancada, no se habían descubierto nuevos yacimientos, se habían mejorado un poco las refinerías, se había iniciado la petroquímica, pero la producción de petróleo y gas natural era baja. Desarrollaron más los yacimientos de gas descubiertos en Reynosa, lo mismo los descubiertos en el sur de Tabasco, en La Venta, Tabasco, en Ciudad Pemex, Tabasco. Instalaron las primeras plantas de absorción de gas natural, el primer gasoducto desde Ciudad Pemex a la Ciudad de México, que después se extendió hasta Guadalajara. Se construyó el poliducto, es decir, para producir un ducto para transportar productos petrolíferos, gasolina, diésel principalmente, por tubería de Minatitlán, la refinería de Minatitlán, la Ciudad de México, a Azcapotzalco, porque la refinería de Azcapotzalco
no se daba abasto para surtir la demanda del centro del país. Ya no lo podían ampliar. Entonces, esos son a grandes pasos lo que pasó en esa época de declive de la producción. Se construyeron plantas petroquímicas de muy baja, bueno, con la tecnología actual, que era muy difícil obtener la tecnología, era difícil negociar con los tecnólogos. Nos dieron tecnología que ya estaba pasando, porque hubo desarrollos muy rápidos. Entonces, las primeras plantas petroquímicas, por ejemplo, que se instalaron, pues en pocos años se volvieron obsoletas. Pero lo más importante, la producción de petróleo, esta se redujo y para el año 1972, 73, México estuvo importando petróleo. Ya no se dio abasto, ya no fue suficiente la producción nacional. Pero resulta que en 1972, un geólogo mexicano de nombre Francisco Viñegra, según él me platicó personalmente, alguna vez yo lo busqué para preguntarle cómo habían hecho para descubrir esos yacimientos por razonamientos técnicos de la geología. Llegaron a la conclusión de que en esa zona, por los tipos de sedimento que había, las estructuras que habían perforado para explorar, podía haber petróleo a profundidades que antes no se habían perforado en México, de 3.000, 3.200 metros de profundidad. Lo se llama el terciario, el Cretácico, el terciario. Perforaron, descubrieron los yacimientos de Cactus, Samaria, se llamó Bermúdez, muy buenos yacimientos, con muy buena calidad de petróleo ligero, mejor que el de Poza Rica, rico en aceite, y sobre todo les abrió la perspectiva de que había otro horizonte de perforación, que esas profundidades, que en esas zonas había más petróleo. Continuaron perforando, desarrollaron más el campo y rápidamente el personal técnico, los ingenieros que había en aquella época, en 2 o 3 años levantaron la producción. Y México, en 2 años después del descubrimiento de esos campos, ya estaba produciendo y dejó de importar petróleo, y en 74 comenzó a exportar, comenzó a tener excedentes. Eso se logró no solo por descubrimiento de esos yacimientos de Tabasco, de la zona oriental de Tabasco, sino también por una coordinación en todas las áreas de Pemex, muy bien lograda por la dirección, creo que vale la pena decirlo, del director que era entonces Antonio Dovalí Jaime. Se lograron para producir el petróleo, extraerlo de la tierra, no solo hay que perforarlo, hay que construir instalaciones en la superficie para recolectar el petróleo, desalarlo, separar el petróleo y el gas natural, porque vienen mezclados, el gas natural, enviarlo a plantas para purificarlo, eliminar el ácido sulfídrico, separarle los gases indeseables, los gases corrosivos, como el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono, separar el propano, butano, pentano, hexano, y dejar básicamente el metano y un poco de etano. El etano se extraía para enviarlo como materia prima para la petroquímica. Y en aquel entonces, ya en 72, 74, ya se modernizaron las plantas, se instalaron nuevo tipo de plantas que mejoraban la eficiencia de extracción de líquidos del gas natural,
por un procedimiento que se llama, un procedimiento criogénico, que licúa el gas natural a menos 72 grados bajo cero, 72 grados bajo cero, y a esa temperatura, a cierta presión, lo destila. Separa una mayor cantidad de etano, y tiene menor costo, mejor calidad del producto que el de las plantas de absorción. Fue un gran avance. Después hubo cambios en Pemex, porque como que entró la codicia. En 1976 hubo una crisis económica, una devaluación como muchos de nosotros los viejos recordamos. Entonces, el gobierno que iba a tomar posesión, o que tomó posesión en 1937, con López Portillo, vio la oportunidad de aprovechar esos descubrimientos de petróleo para explotarlos con una mayor intensidad. ¿Te refieres a Cantarell? No, Cantarell también se descubrió en 76. Cantarell también no se había desarrollado también, mientras que el yacimiento... Yo recuerdo que en 77 se soltó el boom. ¿Mande? A principios de 77 se soltó un boom. Sí, hubo un cambio. Sí, se descubrió Cantarell en 76, no recuerdo en qué mes. Saben muchos de ustedes la historia. Que Vamos a administrar la abundancia, dijo López Portillo. Sí, que un pescador ahí veía brotar burbujas de aceite, de petróleo, fue y les dijo a personal de Pemex, oiga, por ahí creo que hay petróleo, por ahí sale petróleo, brota petróleo. Fueron, perforaron y se descubrieron un campo petrolero, que después le pusieron como nombre Cantarell, en honor a esta persona, a este pescador. Una pregunta, Jorge. Una pregunta. ¿Es habitual que se diga que hay petróleo en aguas someras? Aguas someras puede uno tener una idea, pero me gustaría que tú nos dijeras, pues me supongo que Cantarell es en agua somera. O sea, quiere decir, la pregunta concreta sería, ¿qué es lo que se considera aguas someras? Número uno. Y número dos, ¿por qué se dice que en México el potencial que queda todavía es en aguas someras? Sí, bueno, aguas someras, se consideran aguas someras hasta profundidades de 100, 120 metros de profundidad. Ya 300, 200 ya son aguas profundas. Sí, luego ultra profundas son 1000, 1500. Creo que se ha perforado hasta como 2500, 3000 metros de profundidad, 2500. Pero a Cantarell, ¿a qué profundidad estaba? Cantarell está como a 100 y tanto, 180 kilómetros. 180 podría considerarse aguas someras, ¿no? Sí, se considera aguas someras, sí. ¿Y estás de acuerdo que en esa idea que dicen los petroleros de que en este momento, hoy día, todavía hay mucho petróleo en aguas someras de México, en el Golfo de México? ¿Tú crees que habría petróleo en aguas someras? Bueno, a mí me parece que ya no, que los pozos, muchos de esos pozos ya se agotaron. Por lo general, los pozos de petróleo crudo, dura su producción unos 30 años, 40 años cuando mucho. Sí. En un principio va aumentando su producción, digamos como una curva de Gauss, como la curva King-Hubert, suben, suben, suben. Llegan, alcanzan un pico y se van se van haciendo producción poco a poco, poco a poco, poco a poco. Muchos de esos campos ya están en esa etapa. Hay un comentario que hacen quienes explican estas cosas, que dicen que hace 60 años se necesitaba un barril de petróleo para sacar 100 barriles de petróleo.
que hoy en día se necesitan 20 barriles de petróleo o 30 para sacar 100. ¿Qué opinas de eso? Sí, se ha encarecido. Se ha encarecido la extracción de petróleo. Primera, porque los campos más grandes, por probabilidad, por lógica, son los más fáciles de encontrar. Perforan y encuentran los campos mayores, los que tienen mayor extensión, mayor producción, mayor productividad, que cubren mayor áreas. Cada vez es más difícil encontrar yacimientos grandes, yacimientos gigantes como fue el de Cantarell, o como fueron los yacimientos de la Huasteca. Bueno, en tierra firme ya entonces, digamos que ya no hay potencial en México para sacar Parece ser petróleo. que no, ya no hay mucho potencial, porque has explorado bastante. Y no, Ustedes están generalmente la cuenca del Golfo de México, o sea, sí, sí, salvo que por algunas consideraciones como la que hizo este ingeniero Viniegra, ah, resultara que puede encontrar algún otro horizonte geológico. ¿Sí? O también extraer petróleo no convencional, como el petróleo, shale petróleo, el petróleo de lutitas o los esquistos bituminosos, que pero parece ese ya es la nueva ola. Pero sí, ese sí, es un, pero el según tengo, convencional parece ser que ya no. bueno, hay una famosa cuenca, bueno, hay la cuenca de Burgos, que es la que está por Coahuila, ¿no? Sí, Pero dentro del Golfo de México, en el mar, hay otra cosa que estuvo mucho en debate, si era de México o si había un debate entre Estados Unidos y México, porque está al norte del Golfo de México. sí, ¿Cómo se llama esa zona? sí, sí, que está enfrente a Tamaulipas. Frente a Tamaulipas, Sí, que inclusive se dice que un senador fue asesinado porque era el que manejaba ese tema. eso sí se llama que, no sé qué perdido. Sí, esa, sí. Se Sí, perforó, exacto, perdido. sí, se perforó muchos yacimientos en esa zona y no se localizaron, no se encontró pozos productivos. Pero eso no está relativamente cerca de la torre, de esa perforación. ¿Te acuerdas de el escándalo, o más bien el derrame de Deepwater Horizon? O sea, una Sí, plataforma que explotó sí, de de la Shell. petróleo. No, aquí estaba más cerca de Luisiana. Ah, no estaba cerca de... No, estaba lejos. Ah, vale. Sí, 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 lejos del cinturón perdido, que se le Sí. llamó. Y oye, y en toda la cuestión del Pacífico no hay petróleo en No, México. no hay petróleo. Se estuvo explorando en Baja California, pero nunca se localizó. Ahora, respecto a la exploración del cinturón perdido en otras zonas del Golfo de México, en el periodo de Vicente Fox y sobre todo el de Calderón, se hicieron muchísimos pozos, se perforaron muchos pozos. Se iban a perforar 1,000 pozos por año y pozos profundos, pozos marinos, con un costo muy alto. O Si sea, la no, exploración en aguas profundas es también un riesgo enorme, o sea, sí, a poco, ¿no? sí, y no se encontró yacimientos económicamente viables. Ahora, a mí también creo que ahí, estas son de las cosas malas de Pemex, de las cosas que me desagradan, es que ya quien decidía dónde explorar, dónde perforar, no eran realmente los ingenieros de Pemex, no eran ingenieros técnicamente preparados, no eran ingenieros con ética profesional, sino que se llegó al punto en que, muy cómodo, de que el gobierno del país, la dirección general del gobierno, quiere que consultemos con la empresa extranjera, que ellas nos diga dónde vamos a perforar, cuánto hay que perforar. Entonces, las empresas que seleccionaron esos puntos para perforar, seleccionaron los pozos, fueron extranjeras. Schlumberger,
este, Hughes, Baker Hughes, Halliburton, empresas extranjeras. O Ah, y sea, luego ellos decidían dónde perforamos, ellos dónde decidían debemos dónde perforar. perforar, sí, con O sea, apoyo no de empresas de confiaban en los consultoría como McKinsey. McKinsey, ¿qué sabe de eso? Entonces, ellos fueron los que decidían. Y los geólogos, los petróleos mexicanos callados. Eso no se vale, es falta de ética. Y eso sucedió a partir de, yo no sé, todavía con Díaz Serrano, o sea, con el gobierno de Díaz López Serrano, Portillo. ¿cuándo entra como director? Entra como director a fines de 1976, en diciembre de 76. O sea, entra con Cantarell. Sí, entra ya con descubrimientos de Cantarell y con descubrimiento de los campos del sureste, de Chiapas, Tabasco. Y entonces él, muy vivillo, él había trabajado como empresa perforadora, como perforador privado. Permargo. ¿Mandé? Permargo se Permargo, llamaba. exactamente, en el gobierno de López Mateos, con Gutiérrez Roldán. Con Gutiérrez Roldán también se puso a conceder contratos de perforación a privados, con muy malos resultados. No se descubrió casi nada. Sin embargo, Díaz Serrano fue el único que hizo la última refinería de petróleos, de Pemex, ¿no? Bueno, esas refinerías casi, bueno, sí se hicieron, pero fueron proyectadas antes. La de Tula. Sí, fueron proyectadas en la época de Tula, con Díaz Ordaz se proyectó, a fines de Tula. Aunque ellos compraron los terrenos, se proyectó, pero no se terminó se tardaron 6 años en construirla. Hasta 1976 se concluyó la refinería de Tula, se inauguró, y no con todas las plantas completas. Después ya se vio que era insuficiente, que había que satisfacer la demanda en el Pacífico, que crecía mucho en el noreste del país, noroeste del país, Baja California, Sonora. Se construyó la refinería de Salina Cruz para dar Abasto. dar abasto a esa zona y no importar los productos de California que son demasiado caros. ¿Cómo qué porcentaje de gasolina importamos desde hace 40 años? Bueno, más o menos, ¿por dónde han dado? En los años 72, 73 se llegó a importar un poco, muy poco. Se importó más que nada petróleo crudo. ¿Y cuándo se empezó a importar gasolina propiamente? Se comenzó a importar gasolinas propiamente, ha de haber sido como a mediados de los años 90. O sea, sí, ya propiamente con Salinas de Gortari. Ya tiene como 25 años. A partir del cierre de la refinería de Azcapotzalco. Sí. ¿Cuándo se compró la refinería Deer Park que hay en Estados Unidos? La refinería Deer Park se compró en 1990-91, pero se compró con la finalidad de que la Shell Petroleum nos compraran el petróleo crudo pesado que tenía poco mercado. Entonces, Pemex participó con 50% de las acciones de la refinería de Deer Park para modernizar la refinería, para poder procesar crudo pesado, el crudo maya. Y se le hizo un descuento en el precio de venta de petróleo crudo a la Shell a cambio. Fue la inversión para modernizar la refinería y el descuento en el precio del crudo. Lo mismo se hizo con España. Con España se hizo un poco antes, todavía en época de López Portillo. Se
Pemex participó en una refinería en Bilbao, en Bilbao. Bilbao, para modernizarla, ¿Y ganamos algo con eso? para, para que pudiéramos, porque ellos nos compraran petróleo crudo. Es más, hubo ingenieros, el diseño de la ampliación se hizo en México, Bufete Industrial, Instituto Mexicano del Petróleo, fueron ingenieros mexicanos a echar a andar las ampliaciones, la modernización de la refinería, porque era una refinería muy vieja, muy mala. Instalaron plantas modernas como plantas de situación catalítica, reformadoras, desulfurizadoras, para producir productos de mejor calidad. Déjame preguntarte un par de cosas. Hay eventos internacionales que alteraron mucho el mundo del petróleo, ¿sí? Uno es el famoso shock petrolero de los años 70, ¿sí? O sea, cuando el petróleo pasó de $2 a $40, ¿sí? Fue un proceso de unos 6 años, o sea, desde 1973, 74 hasta 79. En esa época, ¿cómo sobrevivió Pemex? Pemex pudo sobrevivir gracias a que habíamos descubierto petróleo, de que en 1972 se descubrieron los yacimientos del sureste. O sea, eso fue lo que... Pemex dejó de importar petróleo cuando el petróleo comenzaba a subir, todavía en 1973. Yo, por un lado, fíjate que me tocó la cuestión de conocer a Díaz Serrano ya muy viejo, o sea, ya en silla de ruedas, y no sé por qué razón, estaba en un departamento 2 o 3 pisos arriba de mi departamento, y no sé por qué, pero Permargo le rentaba eso. Vivía solo con unas enfermeras. Bueno, las enfermeras la atendían. Entonces yo estuve en contra de Díaz Serrano porque quería malbaratar el petróleo. Me acuerdo que decía que eran como los jitomates y que subía y bajaba el precio, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, bueno, pues hay que guardar petróleo para otras épocas. Lo que sucede es que con esa abundancia de petróleo de los años 70, pues hubo lo que se llama petrodólares. O sea, también los árabes se llenaron de dólares. Y entonces los entregaron a los bancos de Estados Unidos y los bancos vinieron corriendo a México a decirle, te prestamos estos dólares a muy baja tasa, ahorita hay mucho dinero. Y entonces así nos enrolamos para agarrar una deuda enorme, porque a la década siguiente subieron las tasas y bajó el petróleo. Y entonces Díaz Serrano decía, no, hombre, ahorita agarremos todo el crédito que se pueda internacional y entonces nosotros con el petróleo pues podemos desarrollar a México en grande, ¿no? Y entonces creo que en ningún sexenio se gastó tanto como en la época de López Portillo. Bueno, sí, tienes mucha razón. Tienes muy buena memoria. Conoces muy bien la historia petrolera. Así fue en efecto. Yo recuerdo que a finales del sexenio de Echeverría ya se percibía que el nuevo gobierno, el gobierno de López Portillo y Díaz Serrano, porque se conocía el historial de Díaz Serrano y las ideas que tenía de que estos iban a aprovecharse de los recursos petroleros recién descubiertos y extraerlos rápidamente, hasta como que había un movimiento entre los ingenieros de Pemex, petroleros, químicos, etcétera, que estaban en contra de eso. Inclusive el director de Pemex, Antonio Dovalí Jaime, y sospecho yo que también Echeverría. Echeverría sabía de la magnitud de las reservas y no quiso explotarlas rápido.
no quiso, no quiso perjudicar los yacimientos. Es que un yacimiento, si tú lo explotas rápidamente, lo depresionas, lo que llaman. Le quitas la presión generalmente del gas que está en la superficie del yacimiento, que ejerce una presión para extraer el petróleo, y se reduce mucho tanto la velocidad de extracción como el empuje. Es mejor dejarlo que salga el petróleo poco a poco, que vaya fluyendo lentamente, lentamente. A ver, aquí tenemos una persona que quiere hacer sí, una pregunta, pero se llama Maffer. ¿Quién es Maffer? ¿Quieres presentar? Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo María llamas? Fernanda. Soy María Fernanda, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Yo soy María Fernanda, soy abogada, estoy trabajando en una asociación que precisamente agrupa empresas generadoras de energía, ya sea a través de petrolíferos, gas natural o electricidad. Está súper interesante toda esta información histórica que nos están dando de Pemex, o sea, aparte en primera persona, de verdad me enriquece demasiado. Sin embargo, yo quería hacerles una pregunta en cuanto, veo que estamos hablando, se está enfocando a los yacimientos que se encontraron a lo largo de la historia y demás, y las inversiones en las que decidió participar el gobierno de México, bueno, para propagar, para hacer que la industria creciera, ¿no? Sin embargo, yo tengo una duda ahorita, a lo mejor ustedes tienen información que, bueno, pues uno no tiene, y me gustaría saber qué tendencia tienen para invertir en dos cuestiones que yo creo, bueno, en una cuestión que yo creo que ahorita es de mucho más relevancia que encontrar yacimientos nuevos, que es sobre todo el almacenamiento, porque muchas de las empresas para las que trabajo tenemos graves problemas tanto de gas natural como en petróleo, petrolíferos y demás para almacenamiento. No sé si ustedes tengan alguna información al respecto, cuál es la línea de la dirección de ahorita de Pemex, porque esto del almacenamiento, y repito, tanto en gas natural como en petrolíferos, está afectando toda la cadena, sobre todo ahorita que Pemex está fortaleciendo el área comercial. Sabemos que apenas hubo movimientos en el área comercial, intentan posicionar tanto a CFE Energía con el tema de gas natural, como a Pemex con el tema de los petrolíferos. Sin embargo, veo que el tema de falta de flotillas, falta de almacenamiento, pues está como obstaculizando esta línea. Bueno, no sé si fui clave con mi pregunta o si di mucho rollo. Pues, a ver, Jorge. Sí, en efecto, Pemex dejó de invertir en lo que ahora llaman logística, creo que desde hace algún tiempo. Los principales ductos para transportar productos petrolíferos se construyeron en el periodo de hace muchos años. Se proyectaron en el gobierno de Echeverría, de López Portillo. Continuaron un poco después con Miguel de la Madrid y después casi se detuvieron. Se construyeron poliductos de Minatitlán a Ciudad de México, de la Ciudad de México a Cuernavaca, a Toluca, a Pachuca. Luego se construyó de la Vía de Salamanca a Morelia, a Guadalajara, después a Aguascalientes, a San Luis Potosí. Luego se construyó la refinería de Cadereyta, se inició en el sexenio de López Portillo. No me acuerdo si se terminó en esa época o posteriormente, para surtir la demanda del norte del país. Y se construyeron poliductos de Monterrey a Torreón, a Chihuahua, llegaron hasta Ciudad Juárez. Se amplió mucho. Después se pensó que el transporte se podía hacer por ruedas.
ya sea de ferrocarril o de camión o de autoestanques, y como se dejó de invertir. Más recientemente, con el problema de robo de combustible en los ductos, fue un desastre. Pemex, tengo entendido que bloqueó ya varios de plano, varios poliductos no están funcionando, porque ya no es posible operarlos. No se está haciendo por autoestanques. Perdón, se construyó otro proyecto muy importante de Tuxpan a la Ciudad de México para importar gasolinas, porque ya no eran suficientes las gasolinas de producción nacional. Entonces ya era un proyecto muy importante. Se amplió el puerto de Tuxpan, se amplió el almacenamiento, y hasta ahí nos quedamos. No ha habido más. Ahora, en realidad sí se requieren más días de almacenamiento. En México creo que andamos como por 2, 3 días de almacenamiento, y a veces menos. Aunque por los años 90 se trató de automatizar, llevar un sistema de control de inventarios diario, un sistema automático de control centralizado en la Ciudad de México, en la cual se podía saber cuánto había de almacenamiento en las refinerías, en las terminales de embarque, en las terminales de distribución. Como que no fue suficiente. Pero yo quisiera, vamos a decir, voy a ir más rápido, Miguel, sí, porque si no nos come el tiempo. Voy a lo creo que más importante. El gas, en cuanto a almacenamiento de gas natural, en México creo que no tenemos. Eso es muy difícil. Hay muy poco en el mundo de almacenamiento de gas natural. El almacenamiento de gas natural se realiza en antiguos, en yacimientos abandonados de gas o de petróleo crudo. Se les inyecta el gas natural, de preferencia licuado. Si no es licuado, pues gaseoso, ocupa mucho espacio y no tenemos suficiente. Tiene que ser o en yacimientos ya casi vacíos o en tanques súper refrigerados, a menos, ya no a 73 grados, sí, como a 73 grados, no miento, más abajo, a menos 170 grados, que es la temperatura de congelación del amoníaco, del metano. Son unos tanques enormes. Tienen, son tanques dobles, un tanque interno completamente sellado, aislado, con 1,5 metros de aislante, de espesor de aislante. Luego otro tanque, otro cubierto encima y también sellado. Hay muy pocos en el mundo. En Europa no sé cómo le van a hacer ahora que quieren almacenar gas natural. Van a tener un gran problema. También se pueden almacenar en domos salinos, pero hay que acondicionarlos. No es fácil hacerlo y no es barato. Tengo entendido que Pemex no ha hecho nada de eso. Sí hay domos salinos para almacenar crudo, la zona de Tuzantépetl, cerca de Minatiquí, cerca de Coatzacoalcos. No sé si Fernando, mi respuesta satisface. Bueno, mira, a mí me asalta desde siempre cada asunto que tratamos de petróleo, veo la pelea entre dos bandos, ¿no? O sea, dos grandes, llamémoslo, estrategias o ideologías, ¿no? Una ideología dice que las refinerías y el petróleo deben ser manejados por privados y otras deben ser manejados por públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión? Digo, porque
evidentemente las cosas que hacen los privados funcionan, digamos, como más eficientemente, digamos. Pero tienen el problema que lo que se hace muy bien en lo privado se echa a perder cuando el privado pues quiere ganar mucho dinero por ello. Y Sí. entonces ya se vuelve muy caro. Entonces ese viejo pleito pues afecta a todo lo que hace Pemex. O sea, Sí. seguramente, por ejemplo, transporte, almacenamiento, refinación, todo lo puede hacer una empresa privada. Sí. Y entonces aquí la pregunta es, pues hay muchos que están en contra de que Pemex haga estas cosas, que Sí, lo bueno, deje, que lo haga lo privado. bueno, permíteme contestarte con esta forma. La utilidad, el principal negocio de petróleo es venderlo. Están las ventas. Quien tiene el mercado controla la industria petrolera. ¿Cómo Shell, Exxon, las grandes empresas petroleras controlan el mercado? Porque tienen cadenas de venta, porque están integradas. Van desde La la producción extracción de hasta la petróleo, venta. de la producción, refinación con la calidad que ellos quieren, en la cantidad que ellos quieren. Ahora, si les hace falta, compran. Les hace falta petróleo, compran petróleo y lo refinan. Les hace falta para vender, compran petróleo ya refinado y lo venden. Ahora, ahora, en el caso de México, yo estoy viendo que la gran utilidad se le está quedando a los expendedores de gasolina. Parece ser que por cada litro de gasolina que venden, ganan alrededor de 2-3 pesos por litro de gasolina. O sea, 3 litros de gasolina, perdón, 3 pesos por litro de gasolina. Cada barril tiene 159 litros, multiplícalo. Son ¿qué? 480 pesos por barril ganan. 480 pesos por barril. Divídelo entre 20, que es más o menos en dólares, $28 por barril. ¿Quién gana eso? El costo de extracción del petróleo en México anda como dicen que anda con los $18-19. El de refinación, yo creo que está igual, 18-36. Lo demás se le va al fisco. O sea, ese es el costo de directo de extracción, $18. Sí, en México sí, eso se dice, eso han dicho últimamente. Eso se dice últimamente, ¿no? Porque yo recuerdo aquella época en la que se hablaba de que andaba en $2, $3, $5 el costo Sí, de extracción. No sí, sé ya cuándo no. terminó esa época, pero Esa época terminó, yo creo que en los años 70 o 80. sí. Y entonces de aquí en adelante quiere decir que subió el costo, ¿por qué razón? El costo sube por 2 razones. Una, porque en el caso de México, porque los pozos son menos productivos. Esa es Con una una misma inversión, con un mismo gasto, obtienes menos petróleo. Ya, o sea, rendimientos Otro, decrecientes. sí, rendimientos decrecientes, sí. Eso es, Otro, porque han subido los costos de operación. sí. Sí, Ese sería uno. Ahora, claro que con los 70 se fue a $40, cuando valía $2 o $3 el barril. Y luego subió hasta $156 sí, en 2008. sí, sí, Entonces, ¿qué sucedió para subir tanto el precio del petróleo? sí. Ahora, ahorita que está ahí Fernanda, quiero recordarle que cuando la reforma energética de 2013 contempla que los privados pueden distribuir petróleo, pueden almacenarlo. Hubo algunos intentos, hubo algunas empresas, sé de algunas empresas que instalaron plantas de almacenamiento.
Ductos, creo que ninguna instaló ductos. Yo creo que ya sabían del problema de robo en los ductos. O era muy complicado obtener los permisos, los derechos de vía para construirlos, pero no hubo no se construyó ni un solo ducto para transportar productos petrolíferos por gas natural. Hubo para para petrolíferos, hubo para gas natural y muchos lo hay, ¿sí? Y para almacenamiento creo que muy pocos. Los importadores, sí establecían, los que están importando gasolina y sobre todo diésel, que es una importación muy importante de diésel, principalmente por grandes transportistas, tienen sus almacenes. Creo que la Exxon Móvil tiene sus plantas de almacenamiento, 3 o 4 plantas de almacenamiento, una en Guanajuato, otra en Monterrey, me parece que otra más en Guadalajara. Otras 2 o 3 empresas también tienen ya sus plantas de almacenamiento. Sí. Bueno, y entonces digo, desde el punto de vista del costo se ha ido yendo para arriba, para arriba. Sí. Claro que el precio del mercado depende de otras cosas, que no es solo de la inflación. Sí. No están directamente ligados. Sí. Pero ya en la época de los años 90 cambia la visión de los gobiernos por Salinas de Gortari y entra la idea de que pues más vale privatizar todo lo privatizable, y como hay un viejo rencor de Estados Unidos contra Pemex, ¿no? O sea que, y no solo Estados Unidos, sino todas las petroleras del mundo, dijeron, bueno, pues ya cierra esa cosa, ese negocio, ¿no? O sea, ya liquida a Pemex. Y entonces Salinas y Zedillo dijeron, pues sí, lo cerraríamos rápidamente si pudiéramos hacerlo, pero el orgullo de los mexicanos está allí y entonces no podemos cerrar a Pemex. Y Bueno, tan es profundo el orgullo de los mexicanos que llega en 2018 López Obrador y dice, para arriba a Pemex, cuando hay una tendencia mundial a decir que pues hay que ir abandonando el petróleo. bueno, ¿Qué opinas de esto? bueno. Se dice que no hay que construir refinerías por lo siguiente. Si yo tengo suficientes reservas de petróleo y las puedo extraer y obtengo una rentabilidad muy alta, mi precio de exportación del petróleo, mi precio de venta es, ya no digamos los 90, 100 dólares actuales, es 60 dólares y produzco petróleo a 18 dólares, lo vendo a 60. Estoy teniendo una utilidad del 400%. Triplico, ¿sí? En cambio, entonces, ¿qué me conviene hacer? Perforo más pozos y extraigo más petróleo. Entonces, no voy a dejar de invertir en producir, en explotar petróleo para construir refinerías cuya... Pues eso es lo que hizo... me lleva 5 o 6 años y me da un rendimiento aparentemente bajo, si no considero la venta y la cuestión de la soberanía, que es muy importante. Sí, por ejemplo, Vicente Fox fue el que echó a andar fuerte el nitrógeno, ¿no? Para saquear los pozos, para exprimirlos rápidamente metiendo nitrógeno, ¿no? No, eso fue desde antes. Fue con Cedillo. Con Adrián Layuz, que era director de Pemex. Él todo lo hacía con asesores externos. Parece ser que unos asesores holandeses le recomendaron que en vez de presionar el campo de Cantarell con gas natural,
recirculando gas natural, presionándolo con gas natural, se hiciera con nitrógeno, que nunca se explicaron las ventajas. Hizo ese proyecto. Pero ese contamina el nitrógeno, ¿no? ¿Dónde? El nitrógeno contamina. Sí, pero nadie se atrevió a decir. O sea que meter nitrógeno para extraer petróleo, pues te genera un problema. El gas. ¿Sí? Se empobrece el gas. Sí. Empobrece el gas y además fabricar nitrógeno, pues es una consume un montón de energía. Pero para eso contrataron una empresa extranjera. Era British Oxygen. Creo que la compró otra empresa. Esa British Oxygen hizo un contrato con Pemex, no creo si por 20 o 30 años, para surtirle nitrógeno. Sí. Ella opera la planta y le entrega el nitrógeno a Pemex. En un principio no se notó, cuando se comenzó a inyectar el nitrógeno, no se notó el aumento de producción. Un cambio importante en la composición del gas natural que se extraía asociado al petróleo. Conforme se fue agotando el gas natural, comenzó a salir más nitrógeno, que a la fecha no sé cuál sea exactamente su composición, pero nadie quiere ese gas natural. Entonces, o sea, mezclado nitrógeno y gas natural no se comercializa. Sí, baja la eficiencia de las turbinas, se utilizan turbinas para generar electricidad, baja la eficiencia de los hornos, de las calderas, no es nada eficiente eso. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta con respecto a los no convencionales. Los no convencionales aparecen fuerte, ya empiezan a ser fuertes en los 80, ¿no? O sea, antes pues, no se manejaba no convencionales. Por no convencionales entiendo lo que hemos platicado. O sea, no convencional es extraer por medio de fracking o arenas bituminosas o en áreas delicadas, por ejemplo, selvas o el Ártico, ¿no? Y también podríamos llamar no convencional a otro tipo de extracción. Se ha llamado no convencional al fracking y a la extracción del gas de lutitas, del gas y el petróleo de lutitas y la extracción de las arenas bituminosas. Entonces eso es propiamente no convencional. No convencional, pero eso ha aparecido en la medida que se ha agotado el petróleo. No precisamente. Bueno, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos se estaba agotando el petróleo y el gas natural. Pero a fines de los años 90, comenzaron a desarrollar una tecnología. La tecnología es del fracking. Una empresa que se llama Chesapeake. No recuerdo su dueña. Sí, murió y fue el gran creador. ¿Dónde? Fue un tejano famoso. Sí, es esa persona. Que consistió en que basándose en el desarrollo de los pozos de perforación horizontales y luego direccionales, utilizarlos para extraer ese gas natural y ese petróleo que estaba disperso en un área muy amplia. El petróleo y gas natural convencional está dentro de bolsas. Dentro de bolsas, digamos. Está encapsulado, ¿sí? Esas que ahí que ahí se ha almacenado en grandes volúmenes ese petróleo y ese gas.
el caso de los no convencionales, de las lutitas y de los aceites bituminosos, es un petróleo no maduro, es un petróleo que no completó su desarrollo. Para que el petróleo se forme tal como es, se requiere que haya material orgánico, algas, moluscos, otros compuestos, que estos estén a profundidades suficientes, generalmente de 1,000, 2,000, 3,000 metros de profundidad, donde haya suficiente presión y temperaturas de 60 a 150 grados centígrados, que con las presiones internas de la Tierra y en la temperatura se descomponga esa materia prima y produzca lo que conocemos nosotros como petróleo y gas natural normal. Cuando no se dan esas condiciones. Pero vamos a decir, desde el punto de vista de hay dos tipos de costos con los no convencionales que yo creo que se vuelven muy grandes, ¿no? Sí. El costo de extracción se vuelve grande, ¿sí? Sí. Y el costo de ambiental se vuelve muy grande. O sea, ¿Costo de qué, perdón? Ambiental. Sí. O sea, daña muchísimo el medio ambiente el no convencional. Perfecto. Entonces, el no convencional parece ser como el futuro de la reserva petrolera del mundo, ¿no? Es decir, si se acaba el convencional, pues nos vamos al no convencional. O yo soy de la idea de que, ¿por qué entrarle al no convencional si es más económico que el convencional? O sea, ¿por qué estamos trabajando en esa línea? Y solo puedo explicármela por el hecho de que se está sintiendo que ya no hay petróleo convencional. Pues los reportes de petróleo, los reportes conocidos de reservas, muestran que hay suficientes reservas de petróleo convencional, más que el no convencional. Dígame, por ahí yo tengo aquí algún dato. Lo separé. El no convencional lo encuentro en todos lados y el convencional es raro en el mundo. No, el convencional está en todos lados. El no convencional, no, está en Texas. Pero por ejemplo, lo puedes sacar en Polonia, en España, muy poco, Francia, en Argentina, en Brasil. Inglaterra está perforando fracking. Sí. Y Argentina está perforando fracking. O sea, yo veo que el no convencional se puede sacar en casi cualquier país y en casi cualquier territorio. En cambio, convencional no conozco más que Saudi Arabia, Venezuela, Rusia, y párale de contar, muy pocos lugares en el mundo que estén extrayendo grandes cantidades de convencional. ¿De dónde están esas reservas? Claro, también dirías que va a profundidad, ¿no? O sea, los océanos a 5,000 metros de profundidad, pero extraer a esas cantidades se me hace costosísimo, ¿no? Yo aquí tengo una información de que las reservas de petróleo convencional son de 1,740 miles de millones de barriles de petróleo, que equivalen a 53 años de consumo al nivel actual. Y lo que se reporta de no convencional es menos. Son como... Pero a ver, mira, de Arabia Saudita, que era una de las mayores reservas del mundo, hace al menos 30 años que se cerró cualquier información sobre ella. ¿Sí? O sea, y que Arabia Saudita, según muchos, ya casi no tiene petróleo. Pues solo la elucubración no se puede saber. Lo que sí Pero no, se ve la resiliencia, ¿no? Cuánto está bombeando fuera y la disposición de hacerlo. Bueno, Arabia Saudita está produciendo 10, 11 millones de barriles por día. Tiene reservas reportadas de 263,000 barriles. Sí, pero fuera de Arabia Saudita,
¿quién? Digo, Qatar y los Emiratos y eso, ¿no? Y Siberia. Venezuela también tiene mucha reserva, aunque el caso de Pero Venezuela no se sabe exactamente. en México se acabó el En México convencional. parece ser que ya se acabó el En petróleo. Estados Unidos se acabó, Bueno, en Estados Unidos todavía reportan 35 millones de barriles. pero casi no sacan Sí, convencional. sí, Digo, tienen ahí unos ahí que están ahí, sube y sí, baja, ¿no? sí, Pero no es mucho. Entonces, ¿por qué Estados Unidos le ha entrado con furia al fracking? Porque él porque, cree que es el nuevo mundo. bueno, sí, sí, en efecto, su producción ha declinado. Sus pozos, sus yacimientos ya son muy viejos. No ha habido nuevos descubrimientos más que el, eh, más que el no convencional, el fracking. Y hay algo también de, de, de petróleo, de aceites bituminosos en Colorado, el noroeste de Estados Unidos. No, no están haciendo exploraciones, digo, extracciones importantes sobre eso. Sí, O sea que la mayor parte de la producción de fracking en Estados Unidos anda por ahí como Arabia Saudita, produce como 10,000 al día, ¿eh? sí, sé como en 11 mil barriles por día. Es lo que está sacando Estados Unidos por fracking. Sí, sí, Entonces, ese porcentaje es, yo creo, como el 80% o el 70% del consumo de Estados Unidos. El otro sí, será importado. sí, es como consume Estados Unidos como 19 millones, 20 millones de barriles por día. El año ahora con la epidemia, todo eso, se redujo su consumo bueno, ya se recuperó a 18 millones de barriles por día, pero ya se está recuperando, ya está otra vez en 19 millones, 19.8 millones. Hay dos preguntas que caben ahí, ¿no? Una, ¿por qué a Estados Unidos le cuesta tanto trabajo apoyar a Europa en momento de crisis como en Ucrania? ¿No? Esa es una pregunta. Y la otra es, según tengo entendido, las dos famosas betas, o no sé cómo les llaman ellos, franjas donde está el fracking, que es la Bacon y la otra, la Ford o algo así. La que está en Pensilvania y la que está en Texas, que llega a México, ¿no? Sí, Son dos grandes vetas o cuencas sí, de sí, fracking. Pues son inmensas, o sea, se puede extraer en ello. Y están teniendo un costo de 40 dólares por barril, más o menos, porque pues es lo que es su punto de quiebre, porque cuando bajó a 40 dólares el barril empezaron a quebrar sí, las andan empresas. como 40, 50, están en 40, 50 dólares el barril sus costos. Y En entonces, Canadá están un poco más altos, están como en 50, 60. sí, y entonces pues, ¿por qué meterse al fracking? Es algo que yo no entiendo por qué, si se puede, si de veras hay tanto convencional, ¿no? Y también se dijo, ¿te acuerdas la guerra de Irak en 2003? Que se dijeron que en el fondo la guerra fue por petróleo, porque Irak tenía una de las grandes reservas de petróleo convencional, que me supongo que ya la exprimieron después de la guerra de Irak. Y, y entonces, ¿dónde están las otras reservas de petróleo? Pues supongo que están escondidas en Rusia. Bueno. De petróleo convencional. Rusia, según esto, tiene 87 millones de barriles de reservas. Está por debajo de los países del Medio Oriente. Rusia está por debajo de los países. Sí, sí, sí. Pues su carta no está muy fuerte. Sí, no. O sea, Rusia es en gas natural, sí es el principal, productor. tiene más altas reservas. 1.320
billones de pies cúbicos, seguido por Irán y Qatar. Ahora, sí. Sí, bueno, entonces hay un truco mercadotécnico que usan los políticos, ¿no? Dicen, el diésel, combustóleo, el petróleo normal es sucio, las gasolinas son sucias, pero el gas es limpio. O sea, es el combustible de transición, como le llaman. O sea, vamos a dejar de usar petróleo, pero mientras usamos gas, que es limpio. ¿Qué opinas de eso de que el gas sea limpio? El gas, Limpio, no, me supongo, desde el punto de vista su extracción, sobre todo por fracking, es muy contaminante, contamina bastante. No, pero el gran público cree que cuando tú quemas gas, pues echas poco humo, echas poca... Digo, en la estufa, cuando la prendes, te da la sensación de que es un combustible muy limpio, ¿no? Emite menos monóxido, menos dióxido de carbono, menos gas de efecto invernadero que, por ejemplo, el petróleo o el carbón. Eso no se puede negar. Otra cosa importante del gas que se subraya es que para la generación de electricidad, la eficiencia para generarla es mayor que las plantas térmicas. Cuando se produce la eficiencia de las plantas de ciclo combinado, viene siendo como de 50%, mientras que las térmicas, carbón, petróleo, nuclear, el calor recuperado anda por el orden de, la electricidad, digamos, la energía recuperada anda como por 35, 38%. Por eso se dice que es más eficiente. O sea, es vamos a decir, el más buscado, por eso Sí, Alemania usa puro gas. Sí. Porque es limpio, como ellos dicen, ¿no? Sí. Y el problema, como sabes, aquí en México es que acusan al gobierno mexicano que la planta de la refinería de Tula usa combustóleo y envenena a la Ciudad de México. Sí. Otra cosa del gas, el precio del gas es muchas veces inferior al del petróleo. Ahorita, actualmente, el precio del petróleo está en 90 $90 el barril. El del gas natural, $7, $7 los 1000 pies cúbicos o el millón de BTUs. Un barril de petróleo equivale a 5,000 barriles, 5,000 pies cúbicos de gas natural equivalen a un barril de petróleo. Entonces, el precio del gas natural equivalente a petróleo, multiplicamos 7 por 5, 35. El precio del gas natural equivalente en petróleo es $7. Perdón, 35 dólares. $35 contra $90 es más barato el gas natural. Por eso se quiere ir al gas natural. ¿Sí? México está dependiendo mucho de gas natural. No sé si me expliqué. Sí. Hice un poco de... Bueno, mira, no podemos, hay aquí un montón de líneas para comentar, pero tampoco este evento tiene tiempo para ver todo lo que haya que ver. Hay como 3 o 4 preguntas flotando siempre entre las discusiones estratégicas, ¿no? Cuando digo estratégicas son las que tienen que ver con la soberanía nacional, número 1, con las posibilidades de guerra, ¿no? Número 2, y con las cuestiones de seguridad nacional. Entonces, la pregunta
de fondo que yo he estado manejando es que para el asunto del cambio, o sea, hay una cosa que llaman transición energética. Es decir, que vamos a dejar de usar petróleo y nos vamos a ir a las eólicas y las solares o cosas por el estilo. Porque la energía nuclear resultó un fiasco. O sea, la energía nuclear tiene tan altísimos riesgos que resulta la más costosa del mundo. Y entonces, pues, pocos se quieren atrever a la energía nuclear. Y pues si el carbón ya no lo vamos a hacer, ni el petróleo para generar electricidad, ¿cómo vamos a generar electricidad si no es por medio de parques eólicos y solares? Esto yo le veo graves problemas, pero creo que no va por ahí la cosa, pero es una de las miedos, dudas que hay. La otra es el tema del agotamiento que ya hemos estado hablando. O sea, agotamiento es que se empiece a manifestar escasez de extracción por varios motivos. Puede haberlo, pero sea muy difícil de extraer. ¿Sí? O sea, puede ser algo muy costoso extraer ciertas reservas. Y otro que puede ser es que en el fondo no lo hay porque hay un ocultamiento de datos. O sea, no se está informando a la opinión pública y yo creo que es muy secreto el valor de las reservas. O sea, ¿qué reservas hay en el mundo? Exactamente. O sea, están muy en el aire las cosas. Y tercero, es el hecho de que el cambio climático, que es nuestro tema, que es por el que hacemos este evento, ¿no? Sí. Sí, a mí me ha intrigado mucho que no hay estadísticas de reservas actualizadas de gas natural. No los encuentras. British Petroleum publica anualmente un anuario estadístico de hace muchos años. Y este año eliminaron el gas natural. La revista Oil and Gas Journal de Estados Unidos también. Y este año nada más ponen una síntesis de gas natural y no incluye reservas de gas natural. Entonces, seguramente algo está sucediendo. Si algo está sucediendo porque se están guardando esa información, porque es una información básica para la guerra o para la pelea entre naciones y potencias, ¿no? Sí. O sea, ninguna potencia quiere decir que tiene. Sí. Ahora, yo veo una cosa muy peligrosa para México. Va a depender si se agota cuando se agote el petróleo. Vamos a depender de las importaciones de petróleo. Es mejor importar petróleo y más fácil importar petróleo crudo que importar productos. Si tenemos nosotros la refinería de Dos Bocas y otras refinerías funcionando bien, podemos importar el petróleo y refinarlo. Bueno, entonces con eso le das un apoyo al López Obrador. Sí, en efecto. Vemos lo que ha pasado con Irán, que le bloquearon, pero ha salido adelante, construyó sus refinerías, mejoró sus refinerías. Venezuela no pudo, no tiene gasolina, tiene mucho petróleo, pero no puede refinarla, sus refinerías están destruidas. Muchos países también, Siria también tiene petróleo, pero no puede refinarlo, no puede exportarlo, se lo roban los grupos guerrilleros. Conviene ser autosuficientes, debemos de ser autosuficientes en energía, en alimentos, en medicamentos. Pero más que otra cosa, conviene tener formas de refinar petróleo. Sí, conviene tenerlo, sí. Es más fácil importar. Es más importante eso. Sí. Entonces, por eso tiene lógica lo que dice el Obrador. Sí, tiene lógica, tiene mucha lógica. Y una cosa muy peligrosa es que actualmente el 75% del gas natural que consumimos lo importamos de Estados Unidos. Hay una dependencia brutal. Y con eso estamos generando, yo creo que aproximadamente vamos a estar ahorita generando como el 50% de la energía eléctrica del país. ¿Y qué hacemos si Estados Unidos nos bloquea
la entrada de gas, Sí, la venta de gas. sí, dependemos más del gas natural de Estados Unidos que Alemania del gas natural de Rusia, Ya, que es de alrededor del 40%. sí, eso sí está grave. Sí, Sí. Y ahora, ¿de qué manera pues puedes ver tú lo que llaman transición? ¿Por qué camino? ¿Qué implicaría, según tú, una buena transición energética? Porque pues está sucediendo, sí, es claro que estamos saliendo del carbón. O sea, cada día menos países quieren utilizar carbón para producir electricidad. ¿Sí? Y tenemos 80 años produciendo electricidad con carbón, pero el carbón era baratísimo, pero sigue siendo barato, pero ya nadie quiere que se use carbón. bueno, Estados Unidos sigue utilizando bastante carbón. ¿Qué porcentaje de carbón? Su generación eléctrica es aproximadamente 34% del carbón y como 42 de gas natural, muy cercano al gas natural. Ya es más o menos lo mismo Sí, no lo de la abandonaron. producción. Sí, Muy bien. sí, sí. Sí. Yo creo que la única solución para mí eso, de la transición energética es consumir menos energía, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestro sistema de trabajo, la forma, tiene que ser un cambio urbano. Yo vivo en ciudades más pequeñas. ¿No te parece donde buena podamos, donde podamos desplazarnos a pie, en bicicleta. Producir lo que consumimos aquí cerca, no importarlo de Estados Unidos, no importar los granos de Estados Unidos, las frutas de Oregon, el maíz de Sudáfrica. O sea, el transporte es un problemón. El transporte es un problemón. O sea, el transporte es el gran contaminador. Sí, sí, sí. Entonces, reducir el transporte Reducir el debe ser un transporte. objetivo estratégico del país. Sí. Nuestras casas, nuestros hogares deben estar diseñados en tal forma que no necesitemos aire acondicionado, necesitamos lo mínimo de aire acondicionado, lo mínimo de calefacción, que estén iluminadas, tener horarios de trabajo consecuentes con las horas de sol, cambiar todo eso. Ahora, aquí hay otro problema de, vamos a decir, político, de relaciones de poder, ¿sí? El estilo de vida de Estados Unidos y de G7, Canadá, Francia, Alemania, los países ricos desarrollados, es entre 5 y 7 veces más consumidor per cápita que el de los países del sur global, entre ellos México. Entonces, el gran problema climático, pues lo generan los países ricos. Claro. O sea, ellos quieren hacer la transición energética, pero quieren que la hagamos en los bueyes de mi compadre, ¿no? Sí, así es. Que lo hagan los países pobres, los que hagan transición energética, pero ellos no cambian. Entonces, ¿cómo hacemos para que pues la humanidad no se vaya al desastre con eventos climáticos extremos, con grandes incendios, sequías, olas de calor, huracanes y nevadas extremas, todo eso que está sucediendo por el exceso de gases que dañan el clima, ¿sí? Entonces está creciendo en el mundo la presión de la opinión pública para que pues no se suba más allá de un grado y medio centígrado la temperatura de la Tierra. Pero el panel internacional de expertos en cambio climático dice que tenemos de aquí al 2030 para bajar a la mitad el consumo de hidrocarburos. ¿Qué opinas de eso? No se va a poder alcanzar. No es posible alcanzarlo con nuestros sistemas actuales de vida, con nuestras
con nuestras preferencias. Bueno, pues vamos a ir con el sistema como está, que nos obliga a usar mucho transporte. No se puede. O sea, tú quisieras no usar transporte, pero si todo te queda lejos, pues tienes que viajar. Yo cuando se habla de esta transformación, de cómo hacerle para controlar el alto consumo de energía, cómo reducirlo, me acuerdo de un libro de un economista, John Kenneth Galbraith, que en los años 1960 escribió un libro que se llama La sociedad despilfarradora, más o menos. Así se tradujo en español. Sí, pero The Affluent Society en inglés. Affluent Society. Sí, exactamente. La sociedad afluente. Implica el despilfarro de nuestra sociedad. Consumimos cosas que no necesitamos. Sobre todo la sociedad estadounidense y la europea consumen demasías. Y hay poblaciones pobres, países subdesarrollados en aquella época, que no llegaban al umbral necesario para la buena nutrición. Bueno, aquí ahorita el problema para nosotros ¿Cómo igualar eso? ¿Cómo podemos entonces, vamos a decir, desconectarnos de los países ricos? Sí. Pero por otro lado, si ellos siguen contaminando y seguimos sufriendo los eventos climáticos, pues no nos queda más que ir a protestar. Sí. Ahora también nuestros ingresos, una buena parte de nuestros ingresos en México son por parte del turismo europeo, estadounidense, europeo, Cancún. No, todos los vuelos que vienen de Estados Unidos, de Europa, ¿qué hacemos? Ya, fuera el turismo, ¿qué vamos a hacer? No, yo creo que se puede hacer un programa para, como se pase muchas cosas, de ir diciendo, pues me voy a lo mejor y quito lo menos mejor, ¿no? O sea, reducir y que quede poco, pero bueno. O, ¿qué quiero decir, por ejemplo, el turismo? El turismo es verdaderamente una masa destructora. Es más contaminante el turismo que la industria petrolera. O sea, es espantosamente contaminante el turismo. Y no se dice eso. O sea, no se sabe hasta qué punto es destructivo el turismo. Pero lo que tienes que hacer es ponerle una regla dura, límite al turismo. O sea, decir, tú no puedes llegar aquí a hacer lo que te dé la gana. Tú no puedes, vas a entrar a este lugar bonito y precioso bajo ciertas condiciones. Y los japoneses hace como 40 o 50 años indicaron el camino. Había una pagoda en Japón que era tan famosa y tan querida por los japoneses que llegaban alrededor de, ¿qué te diré?, 30,000 gentes al día. Pero era una pagoda pues, relativamente chiquita, de 5 o 6 pisos y todo. Entonces el gobierno de Japón dijo, bueno, no se puede, tenemos que cuidar la pagoda porque si entra tanta gente se va a acabar la pagoda, ¿no? Entonces dicen, no lo vamos a poner por precio, no vamos a decir vale $1,000 la entrada, sino va a ser por reservación. O sea, yo quiero visitar la pagoda y puedes verla una vez en tu vida. O sea, tú como japonés puedes irla a ver, pero a lo mejor te toca como de aquí a 10 años que puedas ir allá a ver la pagoda, ¿no? Entonces, esas formas de restricción de los valores, ¿no? De los valores que hay que cuidar, que se podrían regular por el mercado, según dicen, ¿no? Pero el mercado no regula, como demostró el 2008. Tiene que ser por una vía estatal que diga, pues nada más pueden entrar tantos y hasta aquí, ¿no? Esto, claro que cuesta mucho discutirlo, pero por otro lado, como el Estado mismo está en manos de los grandes inversionistas, es difícil pensar en eso. Y la otra cosa que es una preocupación es saber que si las eólicas y las solares pueden sustituir una energía que, pues si tú le cargas a tu automóvil 50 litros de gasolina y te vas con 4 personas y manejas 500 kilómetros, esos 50 litros que cargaste en 10 minutos,
puedes viajar. Entonces, el auto eléctrico podría sustituir a una belleza de ese tipo, o sea, una energía tan compacta y tan práctica de mover. Yo veo difícil que se abandone el petróleo, o el abandono del petróleo significará un mundo absolutamente diferente al que tenemos. No sé qué opinas sobre eso. Sí, hay una cosa importante que se menciona en la cuestión termodinámica. Bueno, perdón, algunos de nosotros somos ingenieros, entendemos la cuestión de termodinámica, otros no. Digamos, es el uso más eficiente de la energía. Si yo uso directamente el gas natural para para generar potencia en un automóvil, en un autobús, lo uso más eficientemente, desperdicio menos energía, desperdicio aproximadamente como el 10% de energía, que si yo utilizo el gas natural, lo transformo en electricidad y haces un autobús eléctrico. lo utilizo para transporte en un autobús o un automóvil. Es como se ahorra, en el caso de usar el gas natural directamente, se ahorra como 30% de energía. Como que es tampoco, como que no lo han tomado muy claro, no lo han visto los políticos y los fabricantes de automóviles. Entonces yo creo que yo vería como mejor alternativa utilizar gas natural comprimido en vez de electricidad. Baterías. Sí. Una batería que contamina Eléctrica, enormemente, sí, porque las sí, baterías son sí, muy contaminantes, sí, aunque sean de litio. Bueno, mira, sí. si te parece, Jorge, ya hemos hablado un montón y a lo mejor alguien quiere hacer una pregunta. Claro, con todo gusto. ¿Qué te parece si abrimos algún comentario, alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera? Ya saben que hay una manera de pedir aquí abajo, donde dice reactions. Se puede pedir levantar la mano, y si uno de las que están presentes quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta, pues por favor que lo haga o que calle. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Parece que no hay nadie. Estuvo Bueno. muy claro, muy confuso todo. Bueno, pues entonces les hemos dado tema para meditar. ¿Sí? Para Muchísimas meditar gracias. las cosas que estamos diciendo. Y bueno, pues yo quiero agradecernos a los participantes en esta reunión. Desde luego, darle nuestro agradecimiento al ingeniero Jorge Asís Zaguaya por su gentil aceptación para que se realizara este evento, convocado por nuestro colectivo Cambiemos el Sistema, no el Clima. Y pues los invitamos a que sigan ustedes nuestras discusiones sobre este tema. Tenemos un capítulo dedicado a la energía, el tema del cambio climático, y pues solicitamos la opinión de expertos como el ingeniero Asís Zaguaya, y hemos tenido ya otros foros en los que hemos tenido otros expertos en la cuestión energética que pues nos dan ideas de cómo podemos combatir pues las propuestas que se nos vienen, como son en el caso de México, el escándalo que hay en estos momentos de que el gobierno de Estados Unidos y Canadá ya hizo una petición de queja para que se discute el Tratado de Libre Comercio con relación al tema energético, porque pues López Obrador ha dicho e insistido que la cuestión de la soberanía energética de México no es negociable, pero aparentemente nuestros socios de México entendieron otra cosa. Y sospecho que todo se basa en pues la inercia que tiene la
reforma energética de 2013 que hizo Peña Nieto, que le entrega un enorme poder a las empresas transnacionales para controlar el sistema eléctrico mexicano. Y entonces viene esta guerra de eólicas y solares y que si ya abandonemos el petróleo hoy mismo o no. Entonces quedan abiertas las preguntas y las respuestas sobre qué se puede proponer para cada uno de estos episodios energéticos. En nombre del colectivo Cambiemos el Sistema, no el Clima, les agradezco mucho su atención y me despido. Muy buenas noches. Yo soy Miguel Valencia y esperamos vernos en otro evento. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.